Incluso antes de comenzarlo delante de la pantalla, tenemos con nosotros a Elena Villella de Paliza, empresaria, presidenta de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, que tanto hemos escuchado hablar y en estos últimos días pues han puesto también sobre el tapete un tema que es preocupación de todos, que son esas personas que ni estudian ni trabajan, vuelven sobre el dedo en la llaga y un tema de desarrollo nacional. Doña Elena, muy buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos a estar aquí hoy con ustedes. Son interesantes estadísticas de las que estamos incluso hablando antes de entrar a la pausa, de por qué se da la deserción escolar. Comenzando desde ahí, ya tenemos un gran problema nacional. ¿Nos puede explicar un poquito para compartirlo con las personas que nos están viendo? Claro que sí. Mira, la gran deserción escolar primero se da en primer término porque tienen que trabajar. O sea, la mayoría, tanto niños como niñas, o jóvenes en este caso, que es de lo que estamos hablando, obviamente, se encuentran con la necesidad de tener que empezar a trabajar y desertan. Pero también está el otro tema de que hay un tema económico, que obviamente ambos van ligados y muy de cerca. Ahí tenemos en pantalla las estadísticas de sí, ahí lo puedes ver claramente. Fíjate, en el amarillo tienes que un 31.8% básicamente del total se sale porque tiene que trabajar. Ahí ves que la mayoría son los varones los que tienen que trabajar, pero también ves un 21% de las niñas, un poquito más abajo, que es el azul, que básicamente te dice que salen porque tienen que cuidar a sus hermanitos o porque salen que también embarazadas. es un trabajo doméstico, es un trabajo no remunerado. Al final, casi la mitad de la deserción tiene que ver de alguna manera u otra con desempeñar funciones que no necesariamente son propias de los niños. Exactamente. Y por otro lado, hay un tema de que nosotros tenemos alrededor de un 90% de los jóvenes, llegan a ingresar de cada 100 niños, más o menos 90. O sea, tenemos cobertura bastante buena en el nivel educativo. Lo que sí nos encontramos es que 45 de cada 100 jóvenes realmente no completan la educación secundaria. Eso realmente nos lleva a un número más o menos de que 1 de cada 2, entre 15 y 29 realmente entre 15 y 19 se sale del sistema. Y obviamente cuando se salen del sistema acaban con un nivel educativo muy bajo y con pocas oportunidades. Nosotros estamos organizando el Congreso Internacional Aprendo este año y está dedicado a los jóvenes de la República Dominicana. Y la razón por que lo estamos haciendo así es porque entendemos que jóvenes, República Dominicana es educación, empleo y esperanza. Y de eso es que justamente se trata este Congreso, de cómo interrelacionar y cómo lograr que haya una mejor, alineación entre la educación y las oportunidades de empleo de los jóvenes. Porque cuando preguntas, si quisiera enseñarte este cubito, la razón que vemos este cubito aquí es básicamente porque es un tema multidimensional. Cuando le preguntamos a los jóvenes dicen, bueno, el sistema no me ofrece la educación que necesito, no salgo con las competencias, no veo oportunidades. Esos son los que terminan. Sí, exactamente. Y por otro lado, si vas a la empresa te dice, no tienen las competencias. El nivel educativo que traen consigo no tienen realmente las capacidades, las competencias que deberían tener para obtener un trabajo mejor y poder progresar. Entonces, desde las dos dimensiones te das cuenta que lamentablemente el sistema educativo no le está ofreciendo ni a los jóvenes, ni a las empresas, ni a la sociedad la respuesta que necesita, sobre todo a nivel de los jóvenes. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que una de las razones es que usualmente van retrasados ya desde el cuarto o quinto curso. Entonces, salir retrasados en edad en los cursos se van desmotivando y eso crea desencanto y eso hace que 1 de cada 2 se salga. Entonces, este Congreso lo que persigue es buscar y conocer y dar a conocer a nuestros maestros, a nuestro sistema, e intercambiar con personalidades y expertos de otros países lo que han hecho para tratar de atraer a los jóvenes, de cambiar la forma en que se les enseña, de cómo alinear para que tanto el mercado de trabajo como las empresas propiamente, como las propias autoridades,
seamos capaces de ofrecerle mejores oportunidades a estos jóvenes. En Educa hemos llamado esto, ustedes saben que se conoce como los nini, los que ni estudian ni trabajan. Y nosotros en Educa le hemos dado una perspectiva diferente porque decimos que son los sin. Y es básicamente sin oportunidades y sin competencias. Porque eso le cambia la dimensión al problema y lo lleva a un problema de todos. Sí. O sea, no es una decisión de ellos de no estudiar y de no trabajar, sino que no existe el contexto que se lo permita. Precisamente, es un buen giro. La conversación ha girado en torno a la juventud, a los estudios, a la capacitación, a la competencia. Ahora, ¿quién establece las reglas de juego? ¿De qué tipo de profesional necesita la sociedad dominicana? ¿Cómo se estimula al estudiante, al joven, para que comience a pensar dónde se va a insertar? Donde todo el mundo quiere estudiar informática, una profesión corta, fácil, sin matemática, que no es esa, estudiar medicina, algunas variables. Ahora, ¿en qué momento se establece un acuerdo propiamente donde el Estado y el sector privado orienten a ese núcleo de personas que se encaminan hacia una meta que será posiblemente toda su vida, que se van a capacitar para eso, ir recapacitándose cíclicamente para tener la actualización de los conocimientos y no caer en un estado de letargo porque hicieron una profesión que duró 4 años y piensan que ahí se acaba la formación? ¿A quién le corresponde esa corresponsabilidad? Primero que nada nos corresponde a todos, al Estado, para que realmente alinee mejor lo que el sistema educativo le ofrece a los jóvenes, a nosotros las empresas para que nos ocupemos también de, digamos que proyectar en los próximos 4 o 5 años cuáles van a ser esas necesidades, porque muchas de las cosas que pasan es que, vamos a asumir, hoy decimos, estas son las necesidades, se preparan los muchachos, pero las necesidades cambian en los 4, 5, 6, 7 años que salen del sistema y entonces no están alineados. Por eso estamos en Educa trabajando con un proyecto que se llama Nuevas Oportunidades de Empleo, el NEO. Y básicamente lo que persigue es trabajar en alianza el sector público y el sector privado. Existe esa alianza ya hoy, estamos trabajando juntos, es un proyecto que tiene apoyo técnico y tiene financiamiento del BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones. Y lo que estamos es precisamente trabajando en esa proyección de alinear esos esfuerzos públicos y privados para ver de qué forma logramos que esos muchachos reciban las competencias y tengan mejores oportunidades. En los últimos meses hemos visto ferias de empleo donde largas filas dan la vuelta a la manzana de los centros comerciales. No sabemos si reír o llorar por eso. Reír porque hay muchos muchachos que se capacitaron y están en eso. Llorar porque no encuentran dónde meterse. No tienen la experiencia, no califican. Y también se propone que los que no han trabajado nunca también trabajen de gratis en sus primeros años de iniciación laboral. Mira, yo quisiera que ellos me muestren una gráfica que estaba en la página 7 que dice ingresos por hora según nivel educativo. Y quisiera comentártelo contra esa gráfica para que lo pudiéramos entender mejor. Porque ahí podemos identificar la brecha. Fíjate esas estadísticas ahí, esa comparación. El nivel más bajo, el que no tiene ninguna educación, digamos, es el que está más abajo a nivel de ingresos. Y el que está más alto es el de la universidad. El verde, que es la línea que está en el medio entre la brecha de la universidad y la siguiente, hacia abajo, es la brecha que ocurre entre la educación secundaria en ingresos y la universitaria. Nosotros como país tenemos lo que se llama un bono demográfico, una juventud que digamos que mayoritariamente es la población activa. En Europa, por ejemplo, tenemos que la mayoría son personas envejecientes, pero pues son una gran carga a la sociedad. Aquí va cambiando ya también. Bueno, pero tenemos la oportunidad todavía. Nosotros tenemos alrededor de unos 507,000 jóvenes que realmente podemos ayudar a insertar y a que puedan recibir mejores ingresos. Ahora, la respuesta, fíjate que está entre la educación secundaria y la educación universitaria. Y estamos hablando de educación técnica y tecnológica. Esos jóvenes que salen con una educación secundaria y les damos algún tipo de educación técnica o tecnológica que les permita insertarse, van a recibir mejores ingresos. Ya tenemos ejemplos inclusive de empresas que son socias de Educa también y del IET, que básicamente lo que han hecho es darle esa educación técnica en poco tiempo a jóvenes y esos tienen mucho mejores niveles de salario y las empresas ya los buscan, lo cual te quiere decir que el proyecto piloto demuestra que funciona. Usted ha planteado 2 nudos importantes y ha dado la respuesta de uno, pero todavía está el otro de esa gran deserción.
El gobierno ha planteado la tanda extendida como una posible solución a gran parte de los problemas, pero la raíz de tener que salir a trabajar porque son muy pobres, o tener que ir a cuidar a los hermanitos o un embarazo, pues no va a solucionarse con una tanda extendida. ¿Cómo podría comenzar a abordarse ese problema de base que hace que ni siquiera terminen esa educación secundaria que les permitiría un ingreso que aún sigue siendo bajo? Bueno, ahí vamos de nuevo, la parte multidimensional de la corrección, de la, digamos que adecuación de nuestro sistema educativo para abordar este tipo de problemas. Nosotros lo vemos como un bachillerato técnico, como una educación básica que les permita salir con algunas competencias. La tanda extendida, déjame decirte, hace un gran aporte al sistema educativo. ¿Por qué? Porque primero mantiene a los muchachos en la escuela, ayuda al presupuesto de las familias y además mejora la nutrición. La gran tarea pendiente ahora es la calidad. Tú sabes que felizmente este ha sido el segundo año que recién, digamos, ahora empieza el tercer año del 4%, de la asignación del 4% del presupuesto del PIB en el presupuesto al Ministerio de Educación para la educación preuniversitaria. Nosotros recién empezamos realmente a invertir fondos importantes en educación. La gran tarea ahora, una vez tienes mejor infraestructura, se llama la calidad de los maestros. Por eso el Congreso Aprendo, que va orientado precisamente a los maestros y que tiene 18 años ya de vigencia y que ha sido valioso porque aporta experiencia, comparte experiencias, no solo locales, sino internacionales, y ve ejemplos de cosas que han funcionado en esa dimensión. Pero ¿qué otros puntos se podrían tocar para lograr que no se salgan de la escuela? ¿Cómo la realidad económica? Obviamente el currículum es clave y están trabajando en él. El otro es cómo les enseñamos, porque el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy son electrónicos, son muy manuales, muy visuales, muy acostumbrados al ahora. Y realmente tenemos que cambiar la forma en que enseñamos. Y todo esto es una tarea inmensa que tiene, como te decía, toda una serie de dimensiones diferentes que hay que alinear para que funcione bien. Ya tenemos unas estadísticas que nos hablan de deserción escolar que son importantes. El sector gubernamental ha estado implementando durante muchos años programas sociales que van precisamente al interés de que ese niño vaya a la escuela. Definitivamente entonces no han dado resultados esos programas. Mira, no es que no han dado resultados. Las estadísticas demuestran que hay mejorías y ahí hay algunas gráficas que te lo pueden mostrar a principio de la presentación, porque indudablemente aumentamos la cobertura, logramos una cobertura excelente en nuestro país. También logramos titular muchísimos maestros. La mayoría de nuestros maestros están titulados. Donde nosotros no hemos logrado realmente mejoría sustancial es en la calidad. Se está trabajando en distintas áreas. El gobierno inició un programa en primera infancia, y no sé si ustedes recuerdan que el año pasado el Congreso Aprendo fue precisamente sobre la primera infancia, porque está demostrado que cuando los niños entran a nivel de la primera infancia, al menos de 5 años, a la escuela, tienen mucho mejor nivel de retención luego a nivel de la juventud. Eso está probado, hay estadísticas internacionales, hay muestras locales de proyectos pilotos y realmente eso está clarito que hace una diferencia. Lo siguiente obviamente es la calidad de los maestros y también hay que trabajar con los padres, porque nosotros hemos visto con muchísimo optimismo y muy valiosa la campaña de alfabetización en nuestro país. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes de los padres que tienen el valor de irse a alfabetizar y que no tuvieron una oportunidad cuando estaban en edad de educarse? Decirles que es importante, demostrarles que es importante, porque el ejemplo también es parte fundamental. Y aquí tenemos un tema de valores, tenemos un tema de principios y por otro lado de inversión en calidad. Nosotros entendemos que en la medida en que las necesidades de infraestructura, que obviamente había unas necesidades dramáticas de mejoría y de cantidad de escuelas en nuestro país, en la medida en que esa tarea se vaya cumpliendo, que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 2 años, entendemos que vamos a empezar y ya estamos viendo un mayor presupuesto orientado hacia calidad del maestro,
mejoría del currículum, mejoría de la propia administración y gestión en el Ministerio de Educación y mejor calidad a todos los niveles. Y entendemos que nuestra tarea pendiente y lo de que debemos como sociedad ahora cada vez más enfocarnos es cómo medir la mejoría en la calidad, cuáles son esos indicadores y cómo lograr que ese pacto educativo que vio y consensuó a través de todos los sectores cuáles eran los puntos principales donde había que trabajar, trabajemos en ellos. Debemos hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, quisiera que me hablara de si ha habido algún tipo de acercamiento por parte del Ministerio de Educación hacia Educa para lograr, pues ustedes parecen tener bastante claros cuáles son los lineamientos que debe seguir la educación dominicana, para lograr un gran pacto o un seguimiento a ese pacto inicial y lograr una mejor calidad en la educación dominicana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Empresaria, presidenta de Acción Empresarial por la Educación, Educa, y dejábamos la pregunta en el aire, teniendo ustedes tan claro hacia dónde debe caminar la educación dominicana, el ministerio debiera tomarlos como grandes aliados. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento para lograr cosas que ustedes ya tienen bastante delimitadas que debe hacerse en la educación dominicana y que tal vez ellos pudieran tomar como modelo? Nosotros, primero que nada, sí, estamos permanentemente tratando y estando cerca y tratando de compartir las informaciones, de dar seguimiento, de realmente apoyar allí donde podamos y sobre todo también queremos que el pacto se vaya cumpliendo en las distintas etapas. Nosotros, te puedo decir... ¿Se está cumpliendo? Bueno, siempre queremos que se cumpla mucho más por la urgencia y el atraso que traemos de tantos años. Se están haciendo esfuerzos importantes a distintos niveles en el Estado y realmente lo que te podría decir es que hay una actitud de tratar de colaborar y también por parte nuestra de enfocarnos en los índices de medición para la calidad, porque por ahí es que está el gran reto, la calidad en los maestros, la calidad y la independencia de las evaluaciones que se apliquen a los maestros para asegurarnos que miden la calidad de los aprendizajes de los muchachos, que al final es el objetivo que todos queremos que lleguemos. Hemos visto indudablemente que han mejorado las condiciones de los propios maestros. La propia tanda extendida hace que no tenga que desplazarse y dar 4 horas, que como sabemos el promedio eran 2.7, pero vamos a decir que una tanda de 4 por la mañana y una por la tarde en distintos lugares, ahora con la tanda extendida es en un solo lugar, lo cual ayuda. Hemos visto iniciativas a niveles privados y públicos de cosas que se están haciendo que son positivas en torno a ver cómo lograr mejorar, por ejemplo, la parte de la tanda extendida en la tarde. Fue muy interesante visitar hace cosa de un mes el proyecto que tiene Refidonza. Refidonza decidió aunar y focalizar sus recursos en algo que han llamado aula cultural. Y no es más que aprovechar las escuelas que tienen mejores facilidades para concentrar los jóvenes interesados en temas culturales y darles la oportunidad de ver y conocer la mejor obra de teatro, la mejor de música, conocer los instrumentos, entender toda una serie de temas culturales. Así como ese ejemplo, también nosotros hemos propuesto formadores de formadores, porque en la medida en que la tanda extendida se demasiado rápido, hay que cuidarse y nosotros hemos sido siempre partidarios de que se haga más lenta probablemente, o sea, midiendo mejor lo que estamos haciendo para replicar lo que salga bien, lo que hagamos bien, copiar los mejores ejemplos y por otro lado, corregir a tiempo. Hace un momentito cuando observamos el gráfico lineal con los colores y lo que le llamamos break entre el estudiante secundaria y el estudiante universitario, ese espacio de tiempo y de recursos que se invierte el Estado y el sector privado. Infotep aparentemente ha sido un buen ejemplo de la vinculación del sector del Estado con el sector privado, cómo se forman esos jóvenes. Entonces la propuesta también pudiese ser capacitar menos gente, preparar menos gente en aspectos teóricos, tecnológicos y preparar más gente que pudiese agarrarse de ahí, depender de esa formación que tiene y desenvolverse en el mundo laboral sin tener un título universitario. No todo el mundo puede ser un profesional universitario con un título. Claro, la sociedad necesita, la empresa necesita gente que maneje las herramientas de cómo seguir con esa empresa en funcionamiento.
¿Por qué no se siguen implementando las escuelas vocacionales, escuelas de formación técnico-profesional, que ayuden a que el estudiante, cuando el Estado y el sector privado invierten recursos que se van a perder cuando hay una deserción? Sin embargo, meterle suficientes herramientas de información y de manejo profesional para que se desenvuelva y viva decentemente. Ese es precisamente lo que estamos tratando de lograr con nuevas oportunidades de empleo. Es importante que sepas que en esa alianza participa el Infotep, participa el Ministerio de Trabajo, participa el Ministerio de la Juventud, participa Surfuturo, Inicia, hay toda una serie de instituciones, tanto del sector público como del sector privado, el propio Ministerio, obviamente, de Educación y el Ministerio también de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque el objetivo es precisamente lograr cubrir esa brecha y darle oportunidades en el corto plazo. En la medida en que le ofreces oportunidades en el corto plazo, primero, los jóvenes se entusiasman. Segundo, hay esperanza. Y tercero, hay oportunidades que le hacen la diferencia en su vida. Y en la medida en que vayamos creando esa diferencia, que de hecho hay toda una serie de liceos ya hoy día dentro de este proyecto trabajando en esas competencias para sacar mejor calidad de los jóvenes en educación técnica en los liceos públicos y también a nivel de lo que llamamos los colegios comunitarios, que como sabemos también ofrecen ese tipo de existe un debate de educación entre si formar para el empleo o formar a un ser humano integral que pueda entender la vida de nuevas maneras, crear cosas diferentes a las que ya existen. Yo no puedo dejar de hacer una pregunta a la empresaria, a la expresidenta del CONEP. Hay un gran debate en torno al código laboral, en torno a los salarios, en torno a la calidad de ese empleo también al que está destinado el que sale de un sistema escolar, universitario o no. ¿Hacia dónde vamos si mejoramos la educación, pero entonces no logramos mejorar la calidad del empleo? Bueno, precisamente, primero hablemos de dos cosas. ¿Qué está pasando hoy día? Pobre nivel de educación, mayoría de empleos informales. Queremos una sociedad democrática, queremos un país donde todos paguemos impuestos y donde realmente el mejor uso de esos recursos que todos aportamos debemos garantizarnos. ¿A través de qué? A través de un Estado que funcione bien, que gestione bien los recursos y que nos asegure una calidad de vida y un país más solidario y sobre todo también que ofrezca mejores oportunidades con una sociedad más segura, o sea, que haya mayor seguridad ciudadana, que haya una capacidad y un conocimiento y dominio de vida en valores, para que realmente nuestra sociedad no solamente se desarrolle, como tú dices, para que haya empleo. Sí, claro, queremos que haya empleo, pero también queremos bienestar. Jóvenes mejor formados, jóvenes con ética, con principios, con integridad, que operen para mejorar la calidad de nuestra sociedad. Pero parecería que hay un tranque en el tema laboral también, o sea, no logra ponerse de acuerdo el sector empleador con los trabajadores en torno hacia dónde vamos. Yo quisiera interrumpirte ahí, te voy a decir algo. Para el empresario, a mejores consumidores, mejor economía, mejor país y también mucho mayor, digamos que solidaridad a todos los niveles, porque en la medida en que hay mejores empleos, hay mejor país. Ahora bien, tenemos un tema de competencia y los empresarios permanentemente hemos estado trabajando e insistiendo en cómo lograr un país que tenga una energía confiable y competitiva, cómo lograr un país que tenga mejores nexos internacionales, transporte marítimo, transporte local, porque cuando hay que competir, tenemos que competir todos por igual. ¿Qué queremos y con qué soñamos? Con una mejor sociedad, que podamos pagar mejor, definitivamente, porque eso es lo que queremos al final. Pero tenemos que trabajar conjuntamente, mejorando la calidad de la educación, mejorando las competencias del recurso humano que recibe la empresa cuando sale, porque estamos invirtiendo recursos como sociedad. Y ahora que estamos invirtiendo recursos aún más importantes con el 4%, todos tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Yo creo que este esfuerzo es un esfuerzo de los empleados, colaboradores, ejecutivos, gerentes, trabajadores, como lo querramos llamar, pero al final todo ser humano
que tiene derecho a una mejor vida y que tenemos que lograr que se la podamos ofrecer. ¿Qué? Por eso insistimos tanto, porque a nivel de la juventud tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestro país y tenemos que hacerlo. Debemos finalizar la entrevista, pero quisiera su opinión como empresaria respecto a este llamado que ha hecho el presidente de la República para comenzar el diálogo por un gran pacto fiscal. Bueno, es parte, primero que nada, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que sentarse a negociar un pacto fiscal. Lo importante que entendamos todos como nación es que nosotros no vivimos aislados. Nosotros hoy día estamos en una economía global. Tenemos que ser capaces de producir eficientemente, de elevar la productividad de las empresas y que estemos también conscientes de que nuestro mercado no da las economías de escala. Y por tanto tenemos que también incluir una logística buena que nos permita realmente colocar los productos en mercados internacionales, exportar. Vemos, por ejemplo, el CIRD está haciendo un trabajo extraordinario en tratar de promocionar el país para que haya mayor inversión, pero también para que haya mejores exportaciones. Y este es un trabajo de nuevo conjunto, es multidimensional. Nosotros entendemos que sí, que definitivamente tenemos que trabajar en eso, está en la ley, pero también tenemos que trabajar para asegurarnos que en el proceso de ese pacto fiscal tratamos de corregir aquello que no nos permite competir y no que caigamos en el parcho de siempre de caer en mayores impuestos sin realmente haber resuelto nuestro problema. Hay una especie de limbo intelectual y filosófico en la sociedad dominicana y es lo que el sector empresarial llama las condiciones que se deben prestar para una mejoría salarial. ¿Cuáles son esas condiciones en las cuales, sin salirse de la competitividad, también se reconozca de que el sector obrero, el sector que está siendo empleado, necesita mejores condiciones, vivir mejor? Definitivamente todos creemos que tiene que mejorar, pero también sabemos que hay toda una serie de cargas, digamos, anexas, unas que funcionan y otras que no. Todo eso tiene que verse porque para competir hay que competir en igualdad de condiciones. Y en ese sentido lo que te diría es, yo no estoy involucrada directamente en lo que se está trabajando ni discutiendo honestamente, porque la verdad me he enfocado en educación, sí. Porque creo que nuestra respuesta está ahí, porque en la medida en que hay mejor educación también el empleador puede pagar mejor porque aumenta su productividad. Oye, me es tan sencillo pensar qué pasa en una empresa. Te voy a poner una empresa clarita que es fácil de ver. Las empresas que producen plástico o que procesan plástico tienen alto costo de energía, tienen alto costo de desperdicio con los apagones, pero además en la medida en que la productividad y la capacidad de esos empleados de producir con eficiencia es baja, tienen un alto nivel de desperdicio. ¿Qué hace? Eleva sus costos, los hace no competitivos. Entonces, trabajemos aunados. Nosotros los dominicanos, cuando queremos, hacemos las cosas bien y hemos sido capaces de, en momentos de crisis, tornar nuestro país, virar el camino y coger por el camino correcto. Entonces, no esperemos a tener mayores problemas. Trabajemos en esto. Bueno, ¿cuántos temas quisiera uno conversar con Elena Vilella? Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos que repetir esta visita para tratar muchos temas más de interés nacional. Recuérdenos el Congreso entonces. Bueno, quiero precisamente exhortar a todos los maestros y a todo aquel interesado realmente en que tengamos un mejor país, con mejor calidad y oportunidades para nuestros jóvenes, a que participen en el Congreso que se inicia el día 7 de noviembre por la noche con una inauguración y una charla del ministro de, y fíjate qué interesante, de Trabajo, Renta y Deportes de Brasil, que viene a dar la charla magistral del día inaugural. Va a ser muy interesante, una combinación interesante la que tiene ese ministro. Y realmente se llama Nilton Vasconcelos, tiene un currículum extenso y una experiencia valiosa en aplicar y digamos que implementar estrategias para darle oportunidades a los jóvenes. Lo está haciendo en Bahía y queremos compartir esa experiencia. Por ahí iniciamos ese congreso, continúa el día 8 y el día 9. El día 8 habrá algunas charlas sobre los temas y las experiencias de otros países y el día 9 también va nuestro Estado, nuestro gobierno también va a compartir las políticas que están implementando. La idea es que de ahí también salgan experiencias valiosas, copiemos lo bueno, descontinuemos lo que no esté tan bueno
y sobre todo hagamos la diferencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Queda abierta la invitación. Acérquense a Educa para más información. Nosotros debemos irnos a una pausa y de inmediato regresamos.